la última clase que tuvimos. Buenos Solo días, vamos a incluir. Buenos días. ¿Me dicen cuando ya sea visible en su dispositivo? Ya. Ya se ve, profe. Gracias. Entonces, a ver, teníamos este problema y habíamos llegado hasta a este punto, ¿no? Vamos a recordar que es el problema. Calcular el monto acumulado S de una anualidad. Suponga que se deposita una suma de 100 pesos en una cuenta al final de cada trimestre durante un periodo de 3 años. Además, suponga que la cuenta gana intereses sobre el depósito a una tasa del 8% anual, compuesta trimestralmente. Y entonces acá tenemos la sucesión de pagos que se hace al final de cada trimestre. Como son 3 años, entonces tenemos 12 periodos, ¿no? 3 por 4, ya que se compone 4 veces al año. Entonces tengo 12 pagos que se van a realizar y estos van a tener una ganancia del 8% anual compuesta trimestralmente. Entonces esto cumple con las condiciones de una anualidad ordinaria, ¿no? Los periodos de tiempo son idénticos, los depósitos son iguales y coincide el tiempo del depósito con cada cuánto se compone el interés. Y entonces acá habíamos hecho el análisis al revés, ¿no? Del último depósito analizábamos cuánto ganó y pues nada, como fue el depósito hecho hasta el final, donde se acaba la inversión a los 3 años, pues ya no puede generar ningún interés, pero en el depósito anterior, que era el depósito 11, transcurre un periodo completo, por lo tanto, este sí va a generar un interés. Y el total de acumulado para este depósito de 100 pesos será 100 por 1 más 0.02, aplicando la fórmula de interés compuesto. El acumulado para interés compuesto. El depósito número 10 transcurrían 2 periodos hasta llegar al final, por lo tanto, la cantidad acumulada debido a este depósito nada más será 100 por 1 más 0.02 al cuadrado. Otra vez, estamos aplicando la fórmula del acumulado para interés compuesto. Y así sucesivamente. Entonces, el primer depósito hecho al final del primer periodo, pues era el acumulado se calcula con la fórmula otra vez de A por 1 más el interés elevado a la N. En este caso son 11 periodos que transcurren hasta llegar al número 12, y entonces será 100 por 1 más 0.02 elevado a la 11. Y ahora habría que sumar todos estos términos, ¿no? Acá los habíamos escrito. Habíamos escrito el pago número 12, el 11. Así como lo dedujimos, lo hicimos, lo escribimos al revés, del último al primero. Y entonces el problema consiste en sumar estos acumulados, el acumulado del último pago, el del penúltimo, antepenúltimo, así hasta llegar al acumulado del primer pago. Hay que sumar estas expresiones. Y entonces, en lo que nos quedamos la última vez, ustedes decían, alguien de ustedes ya había identificado, una compañera creo, había identificado que se trataba de una progresión geométrica, ¿verdad? Entonces la pregunta fue, si es una progresión geométrica, entonces podemos determinar la razón común. ¿Cuál era la razón común? ¿Sí lo determinaron? 51 sobre 50, profe. 51 sobre 50. ¿Cómo obtengo esto? ¿Cómo le hiciste para obtener esta R? Dividiendo, 100 por 1.02 a la 1 entre 100. Y así Exacto. sucesivamente. Muy bien. Se divide el último entre el anterior, el último entre el anterior. Y esta razón de 51 sobre 50, perdón, se puede escribir simplemente como 1.02, ¿no? Esa es la razón. ¿Vale? Entonces, hasta ahí no había ninguna pregunta. Esto ya lo conocemos bastante bien. Es una progresión geométrica, entonces la razón es la misma. Si yo multiplico 100 por 1.02, pues obtengo esto. Ahora, si esta la vuelvo a multiplicar por 1.02, obtengo el siguiente y así sucesivamente. O para encontrar la razón, lo hacemos como nos explica la compañera, el último entre el anterior. Y de esa forma ya tendríamos entonces hemos identificado la razón. Ok, y entonces ahora, ¿qué sigue? Ya tengo identificada mi razón. ¿Qué puedo hacer para encontrar esta sumatoria? Utilizar la fórmula de suma de términos de una progresión geométrica. Exacto, sí, muy bien. Y esta está dada como
S sub n era igual a ¿qué? A por 1 menos R a la N sobre Ajá, 1 menos R. esa es, exactamente. Por lo tanto, entonces, para resolver este problema, para encontrar la suma de todos estos términos, son 12 términos. Podríamos hacerlo uno por uno, pero es mucha talacha, ¿no? Pero sí se puede hacer. Pero ahora imagínense, si en lugar de ser 3 años es a 10 años, ya son 30 elementos que hay que sumar, pues empieza a complicar aún con calculadora, esto es mucha talacha. Entonces usamos esta. Ya tenemos identificado quién es R, pero me falta ver quién sería A. Para este caso R vale 1.02. ¿Y cuánto vale A? 100. Exacto, 100. Ok. De hecho, esta progresión geométrica la podemos ver de esta forma, como AN es igual a por R a la N menos 1, si la veo así en orden creciente. También la podremos ver al revés en orden decreciente. Pues bueno, así la planteamos, entonces la vemos en orden creciente, ¿sale? Profe, tiene una duda en el chat. Dice, ¿por qué Ok, en la sí. línea, por qué en la línea donde se expresan los pagos, al elevarlo y conforme pasando los meses, el exponente va bajando? Ok. Por ejemplo, acá, el primer pago, acá deposito 100 pesos, ¿sale? Y entonces yo quiero ver mi acumulado al final de los 12 periodos, ¿no? Al final de los 3 años. Entonces habría que contar cuántos periodos transcurren desde este punto hasta este punto, y pues son 11, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Por lo tanto, el acumulado para esto nada más, ¿eh? Para este depósito que hice, el acumulado es por la fórmula que tenemos antes, que era, a ver si quieren acá la anotamos, el acumulado de interés compuesto estaba dado como el valor presente, déjenme quitar esto. P era la inversión inicial o valor presente que multiplica a 1 más I elevado a la N, donde I era R entre M y N es igual a M por T, ¿no? Aplicamos esta acá y entonces por eso es que son esta expresión 100 más 1, el interés por cada periodo es 0.02, por acá arriba lo tenemos, elevado al número de periodos que transcurren son 11. Después para el siguiente, como lo hago al final del segundo periodo, entonces ya nada más me restan 10 periodos. Por lo tanto, acá quedaría elevado a la 10, elevado a la 9, a la 8, a la 7, y por eso es que va disminuyendo, porque a medida que yo avanzo acá, el número de periodos en el cual va a estar invertida mi capital que deposito en ese momento, pues disminuye el número de periodos, ¿no? No sé si eso le haya aclarado la duda a la persona que tenía esa duda del por qué. A medida que avanzamos acá, la potencia se decrementa en 1. Diana, no sé si se haya aclarado la duda. Ok, Diana. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte? No, ¿No? profe. Ok. Y entonces ahora sí, ya nada más para encontrar esta suma, lo que tengo en mi capital por todos estos depósitos que realicé por esta anualidad, pues nada más aplicamos esta formulita. La hacemos acá a continuación. Sustituimos y entonces me quedaría como S, en este caso 12, va a ser igual, sustituimos lo que está ahí. Y entonces esto es A, que vale 100 que damos, por 1 menos R, pero R es 1.02 elevado a la N. ¿Cuánto valdría N ahí? 12. 12. 12. 12. ¿Para todos es claro eso?
Sería la 11, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. No, tienen razón, es la 12. Ajá. Es que esta es n menos 1. N vale 12, 12 menos 1 es 11. Esta es la 1, es R. Acá a la 1 menos 1 es 0. Entonces 1.02 a la 0 sigue siendo 1, por eso lo 100. Acá lleva la 1, a la 2, a la 3. Y acá es a la 12 porque n vale 12. 12 menos 1 es 11. O sea, casi sería a la 12. Y todo esto lo dividimos entre 1 menos R. ¿Pero R cuánto vale? 1.2. Y hacemos esta operación. ¿Cuánto les daría? Da 125.8041.795. ¿Cuánto, perdón? Ah, pero acá yo tengo un error. Aquí es a la n. Estoy escribiendo mal esto. Y esto más bien va entre paréntesis a la n ahora sí. ¿Cuánto nos da esa expresión? Déjenme sacar mi calculadora, no la tengo a la mano. Ok, entonces ahora sí, es 100 por 1 menos 1.02 a la n, en este caso a la. Profe, bueno, a mí me dejó de aparecer la pantalla. A mí también, Sí, profe. dejen de Sí, a mí compartir. también. Sí, tienen razón, se los vuelvo a compartir. ¿Me dicen cuando ya sea visible? Está tardando. Mi conexión de internet está muy, muy mala. ¿Sí me están escuchando? Perdón. Sí, profesor, Sí, profesor. pero todavía no Todavía se no ve la pantalla. Sí, profe, sí es está que no se ve cargando. todavía. Permítanme un momento. Ya no es cuestión mía, es de la conexión de internet, porque aparece que está cargando la pantalla, pero de ahí se queda. A ver, lo voy a cancelar y voy a reintentar otra vez compartirles. Creo que ahora sí ya. Ya se ve la pantalla, profe. Ok, gracias. Entonces, bueno, vamos a calcular ahora sí. Esta expresión será 100 que multiplica a 1 menos, era la razón 1.02, y esta estaba elevado a la 12. Cerramos paréntesis. Y todo esto dividido entre 1 menos la razón, que es 1.02. Y esto nos da esta cantidad, 1341.20. Mil 341.20. Y ese es el acumulado después de realizar todos estos pagos. Déjenme verificar que copié bien. Sí, está bien. ¿Sale?
¿Preguntas sobre esto? Entonces, de esta forma obtuvimos el valor de la anualidad, ¿no? El valor futuro de la anualidad. Sí, dime. ¿Por qué el exponente 12 no está afuera como en la fórmula? Bueno, afuera de todos los paréntesis. Ah, es que de por sí en la fórmula yo me equivoqué, tiene razón. Chéquenlo, lo deben tener en su formulario, chéquenlo. Ajá. Yo introduje esa confusión. Acá es 1 menos la R, nada más está elevado a la N. Si no, acá habría inconsistencias, por ejemplo, cuando damos potencias impares, quedaría negativo, lo cual pues no puede ser un acumulado negativo, salvo que tengamos decrementos, estemos sumando cantidades negativas, pero acá es una inversión, vamos a ganar por fuerza algo, aunque sea poco, pero es algo que vamos a ganar, sería incorrecto, ¿no? Sí, ahí más bien fue el error mío, porque escribí la fórmula mal, ¿no? Acá es R a la N, como estaba escrito acá. ¿Preguntas, dudas sobre esto? No, profe. Y entonces, tomando como base este ejemplo, observemos una vez más. El pago último nada más no generó nada, ¿verdad? Solo es el pago que hice de 100 y no generó nada porque acá hago el último depósito y ya se me suma toda mi inversión y ya me dicen que en total tengo 1,341.20. Pero, por ejemplo, el que hice en el mes anterior, no en el mes anterior, en el periodo anterior, pues me genera esta cantidad, ¿no? El que hice hace 2 periodos anteriores, pues me genera esta cantidad y así sucesivamente. El primer pago que hice, si se dan cuenta, son 12 pagos, entonces el primer pago que hice es 1 menos que el total de periodos. Son 12 periodos, acá es 1 menos, es 11. Y así sucesivamente va decreciendo hasta llegar acá, que solamente es el pago y nada más, no genero intereses ni nada. Tomando como base este análisis que acabamos de hacer, pues ya podríamos tener una fórmula general para el valor futuro de una anualidad. Es lo que vamos a hacer a continuación, entonces. Bueno, acá empezamos a argumentarlo. Entonces, para encontrar una fórmula general para el monto acumulado S de una anualidad, suponga que la suma de R pesos se ingresa en una cuenta al final de cada uno de los N periodos. Supongamos que gana intereses a una tasa de I por periodo. Acá, por ejemplo, ya ni siquiera me están dando la tasa nominal, sino que ya me dan directamente la tasa por periodo que es I, y no me dan los años, me dan nada más el número de periodos. Entonces, procediendo como hicimos en el ejemplo numérico anterior, obtenemos lo siguiente. A ver, vamos a hacer el análisis entonces. Voy a hacer algo similar a lo que hice antes. Acá vamos a poner el periodo 1, periodo 2, periodo 3. Acá voy a poner puntos suspensivos porque no sabemos cuántos sean. Este, por supuesto, es el periodo N. Periodo N-1, N-2, etcétera. Y entonces en cada uno de ellos yo voy a invertir en mi anualidad R unidades. Acá colocamos R unidades, R, 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 R y R pesos. El R es los 100 pesos que depositábamos en el ejemplo numérico que acabamos de ver, ¿no? Y entonces, por ejemplo, este último, pues solo es R, no me genera más. Pero, por ejemplo, este sí, sería R. ¿Por cuánto? Por uno más. A la N. No, porque este nada más avanza transcurre desde aquí hasta acá un periodo, ¿no? Ahí los periodos pueden ser día, mes, semana, semestre, bimestre, anual, etcétera, ¿vale? Entonces, para este caso, cuando estoy acá este es el penúltimo, el antepenúltimo genera mi depósito que hice acá en este punto de R pesos, lo puedo calcular su acumulado como 1 más I al cuadrado, cuando llegue yo a este punto, para este nada más, ¿no? Porque es un periodo, 2 periodos, entonces acá R por 1 más el interés por periodo elevado a número de periodos, que son 2, y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, para este depósito que hice acá, va a ser el acumulado para este depósito es R, 1 más I elevado a la N-1.
¿Se acuerdan? En el caso anterior eran 12 periodos y lo que generaba al final del primer depósito eran 11, es decir, al total le resto 1. Lo revisamos acá. Ahí está, ¿no? En el al final del primer periodo, deposito, en este caso en lugar de R son 100, y es 1 más I elevado a la 11. Eran 12 periodos, pero como lo estoy depositando al final de esto, de acá hacia adelante son N menos 1 periodos, es decir, 11 periodos. Es lo mismo que tenemos acá. Para el periodo 2, lo voy a escribir abajo para que no se me encime. Va a ser R por 1 más I elevado a la... ¿A la qué? N menos... No. N... N menos 2. N menos 2, exacto. Uh-huh. Y así sucesivamente. Para este sería R por 1 más I a la N menos 3, etcétera. ¿Sale? Hasta llegar a R por 1 más I a la 2, R por 1 más I a la 1 y R solamente. Y entonces otra vez, pues acá tenemos una secuencia, si la vemos del final hacia atrás, tenemos una progresión geométrica, donde AN va a ser igual a R, que es el valor de A, por 1 más I elevado a la N menos 1. Por ejemplo, para acá, este sería el A1. No, perdón, este sería el 1, ¿no? Entonces acá es 1 menos 1 es 0, 1 más I a la 0 es 1 por R, es este R de acá. Luego hacia acá sería el segundo, entonces R2, A2, perdón. Acá 2 menos 1 es 1, entonces queda esto. Hacia acá es el tercer elemento de la progresión, por lo tanto acá sería 3, 3 menos 1 es 2, queda al cuadrado y así sucesivamente hasta llegar a este, que sería ¿cuánto? Es el n menos 1, ¿no? Que coincide con este. ¿Sale? ¿Preguntas sobre esto? ¿Por qué se convierte en N menos 1, N menos 2 y N menos 3, profe? ¿En cuál de las dos? Porque tengo en la recta numérica y en las potencias. En las potencias. En las potencias, porque, a ver, otra vez hacemos la analogía, ¿no? Nos vamos a este caso, a lo mejor acá es más claro verlo con numeritos. Acá, si yo hago este depósito al final del primer periodo, entonces, por la fórmula del acumulado me dice que es el valor que hice, el depósito, 1 más la I, la razón de cada uno de los periodos, elevado al número de periodos. Y desde aquí hasta acá son 11 periodos. Si mi total de periodos son 12, entonces le quito 1. Son 11. Y ya los habíamos contado, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para el que sigue, pues es un periodo menos, porque ahora lo hice al final del depósito 2. Y entonces, si tú cuentas del 2 hasta el 12, son 10 periodos. Quedaría 100. Creo que se apagó su micrófono, profe. Ok, ya regresé. Como les mencionaba hoy, noto que el internet está más
más lento de lo común. Entonces, por cuestión de interés, se bloquea el teléfono y no tengo forma de volverlo a activar hasta que reinicio la página. Entonces, les vuelvo a compartir mi pantalla. Una disculpa, pero esto está fuera de mí. Gracias, profe. Sí, para nada. Les vuelvo a compartir pantalla y vuelvo a hacer la explicación que estábamos dando. Me dicen en el momento que ya sea visible. Ya se ve, profesor. Ya se ve, profe. Gracias. Entonces sí vamos a explicar del por qué se iba disminuyendo la potencia, porque acá eran n-1, n-2, etcétera, ¿no? Y entonces les decía que es más ilustrativo verlo con el ejemplo numérico de antes. Entonces, a ver, acá cuando yo hago el depósito de estos 100 pesos, de aquí hasta el final transcurren 11 periodos, los habíamos contado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, por eso es que acá es 11. Para el siguiente se reduce el número de periodos, porque ya lo hice en el periodo 2. Cada vez que voy avanzando un periodo, se va reduciendo en 1 a la potencia, porque es un periodo menos que tengo de inversión. Y acá, para el caso general, pues exactamente lo mismo, ¿no? Como son n periodos, cuando desde acá inicio, de aquí hasta el final, son n-1. De acá le restamos todavía 1 y serían n-2 periodos. Y entonces en forma sucesiva va disminuyendo. Cada vez la potencia se va haciendo menor hasta llegar a la potencia n-2, n-1 y ahí llega hasta n, ¿no? No sé si se haya entendido la analogía entre estas dos. Perdón, hasta 2 al cuadrado y acá sería la 1, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Podemos hacer la, ¿cómo se llama? La analogía con en lugar de pensar acá en el n en general, podemos pensar el 12, ¿no? Y acá sería 12 menos 1, que era 11, que es lo que ya tenemos allá. Acá sería 12 menos 2 es 10, 12 menos 3 es 7, y así sucesivamente llegamos al 2, a la 1 y a nada más a la R. ¿Sale? Ok, y entonces, bueno, ya tenemos una progresión geométrica donde el primer término es R, es este de acá, es el valor de A, y después tenemos, si yo hago el cociente de este entre el anterior, de este entre el anterior, siempre me va a dar 1 más I, esa es la razón común. Y recordemos que la fórmula general para una progresión geométrica estaba dado de la siguiente forma: AN era igual a A por R a la N menos 1. Entonces, nada más estoy sustituyendo lo que vale A, que es R mayúscula, que es el depósito que hago por cada periodo, y es la tasa por periodo, y todo esto al hacer las operaciones, las divisiones, como en el caso anterior, me da 1 más la I elevado a n-1, que es lo que me dice la fórmula general. Y después, entonces, ahora sí, como voy a sumar todos estos términos, pues volvemos a aplicar la fórmula que ya ven ustedes obtenido en el ejemplo anterior, ¿no? Que era la sumatoria hasta el término n, y esto era A por 1 menos R a la N, ahora si no me equivoco, y todo esto sobre 1 menos R. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para obtener esta sumatoria. Hagámoslo entonces. S sub n es igual a la siguiente expresión. A vale R. Entonces acá lo vamos a anotar. No, sí, en rojo. A es el primer término de la progresión geométrica, si la veo en este orden. Entonces vale R. Por lo tanto, acá me quedaría A, que es R mayúscula, por 1 más, ¿quién es R? Vamos a escribirlo acá también. La razón común es 1 más I. Y entonces la sustituyo acá. 1 menos 1 más I elevado a la N, cierro paréntesis. Todo esto dividido entre 1 menos R, pero R es esta expresión compuesta, entonces es un paréntesis. 1 más I. Y esto puedo todavía simplificarlo. Acá ya no puedo hacer nada, lo escribo así. 1 más
I elevado a la N. Todo esto sobre 1. Acá multiplico el menos por cada término dentro de paréntesis, menos 1. Y después hacemos el producto menos por más es menos i. Y ahí cancelamos esto con esto. Y entonces llegamos a esta fórmula que tengo acá. Acá todavía me faltaría. Si se dan cuenta acá el i quedó negativo, pero lo podemos hacer positivo de la siguiente forma. Voy a factorizar este menos que aparece acá, solamente para que no me quede acá negativo, ¿eh? Factorizo este menos, lo sacamos, me va a quedar lo siguiente, o multiplico por menos 1 en ambos lados, arriba y abajo es lo mismo. Menos R. Y ahora voy a escribir primero esto, 1 más I elevado a la N. Ahora escribo este, pero con signo intercambiado, porque saqué el menos afuera acá, ¿no? Y todo esto dividido entre menos I. Y ahora sí cancelamos este menos con este menos. Y me queda la fórmula que tengo acá al final. Es R que multiplica a 1 más I elevado a la N menos 1, todo esto dividido entre I. Esa es la fórmula que vamos a usar ya. Ya no vamos a tener que estar desarrollando todo lo que hicimos antes, sino que simplemente vamos a usar esta formulita que tengo acá. Es el valor futuro, bueno, el cálculo del valor futuro de una anualidad de n pagos. Sustituimos directamente los datos acá, ya no hago todo el desarrollo que hice en el ejemplo anterior y en la deducción de la fórmula que hice acá. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ok. Muy bien. Entonces, pues como una aplicación ya directo, ya no vamos a hacer un análisis todo como lo hicimos en este caso. Acá pues no tenemos una fórmula, entonces fuimos talacheando todo, ¿no? Paso por paso. Y al final vimos que teníamos que aplicar esta formulita. Luego acá lo hicimos para un caso ya general, ¿no? Donde R es cualquier inversión que pongamos nosotros, pero siempre va a ser la misma, ¿no? Porque es una anualidad ordinaria. Y obtuvimos que la fórmula para estos casos está dada por esta expresión. Entonces, pues para resolver ya un problema de anualidad, el valor futuro de una anualidad, pues simplemente ya vamos a aplicar esta fórmula. Esta fórmula entonces es una más a su formulario que tienen ahí guardado. Anoten esta y pónganle que es para el valor futuro de una anualidad en n pagos. Y entonces vamos a resolver el siguiente problema. Karen ha estado depositando 150 pesos al final de cada mes en una cuenta de jubilación libre de impuestos desde que tenía 25 años. Matt, que tiene la misma edad que Karen, comenzó a depositar 250 al final de cada mes en una cuenta de jubilación cuando tenía 35 años. Suponiendo que ambas cuentas han estado y estarán ganando intereses a la tasa anual del 5%, compuesto mensualmente, ¿quién terminará con la cuenta de jubilación mayor a la edad de 65 años? Entonces, pues ahí tenemos que aplicar dos veces, ¿verdad? La fórmula, una para Karen y otra para Matt. Entonces, bueno, vamos a hacerlo primero para Karen. Y al final que tengamos los dos valores, pues ya podemos responder la pregunta, ¿no? Entonces, primero empecemos con Karen. ¿Sí se entiende la pregunta? Lo que nos dice el enunciado. Sí, que quién tendrá, o sea, bueno, Karen empezó a los 25 pero con menor cantidad y Matt más tarde pero con mayor cantidad, entonces ¿quién va a tener la jubilación más grande mejor, al ¿no? final? Muy bien. Entonces, a ver, para Karen, vamos a determinar la información que tenemos para ella. ¿Cuántos son los años que transcurren para Karen? Necesito el tiempo primero, ¿no? 25.
¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? 40. 40, ¿verdad? 40, ¿no? 40. Porque queremos la jubilación a los 65 años, ¿no? Y Karen empezó a la edad de 25, entonces de 25 a 65 son 40. 40 años. ¿Qué más? Comenzó a depositar, bueno, el valor de R. En el caso de Karen, deposita 150. Ese es el valor de R. ¿Qué más? Necesito M para poder encontrar N y la I. M, perdón. ¿Cuánto vale M en el caso de Karen? 12. Karen está depositando al final de cada mes. M vale 12. Y entonces ahora sí, a partir de esto puede encontrar el valor de N. N era M por T. Entonces, ¿cuánto es 40 por 12? 480. 480, ¿ok? El valor de I, también me falta el valor de la tasa nominal. ¿Cuál es la tasa nominal para Karen? 0.5. Exacto, 0.05, muy bien. Y entonces I va a ser 0.05 sobre 12. ¿Cuánto nos da esto? Uno sobre 240. Exacto. 1 sobre 240. Ajá. Ok, y ya tenemos todo para sustituirlo acá, entonces hagámoslo. El acumulado para Karen, que es a los 480 periodos, dado por esta formulita, pegado. Sustituimos R vale 150. 1 más 1 sobre 240. Elevado a la 480 menos 1. Y todo esto sobre I, que vale 1 sobre 240. ¿Cuánto nos da? Profesor, ¿Sí? una pregunta. ¿Por qué la fórmula de arriba R está fuera del paréntesis? Ok, es lo mismo, ¿eh? Porque, a ver, este es un entero, lo puedo pensar que le pongo sobre 1 y multiplico el de arriba con el de arriba y me queda esto, ¿no? El de abajo con el de abajo y me queda solo la I. Eso es equivalente a cualquiera de las dos, ¿eh? Por ejemplo, si en lugar de hacerlo así, lo escribimos de esta forma, llegamos al mismo resultado, no hay problema. R es, ¿cuánto quedamos? 150 para Karen. Y esto que multiplica dividido entre 1 sobre 240. Eso lo metemos a la calculadora y vamos a ver cuánto nos da. $150 que multiplica y arriba quedamos, eran no más 1 sobre 240. Todo esto elevado a la 480. Todo eso menos 1, ¿no? Cerramos ahí. Y abajo era 1 sobre 240.
Profe, ¿no abajo iría 480? En vez de 1 sobre 240. No, porque abajo te dice que es I. Ah, ok. Ajá. El 480 es N, es el número de periodos. Que va acá. ¿Vale? ¿Y eso cuánto nos da? Vamos a redondear, vamos a quitar el punto 02, voy a poner la parte entera. 228.903. Es lo que tendría aproximadamente Karen cuando se jubile. 228.903. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No? ¿Ustedes terminan el de Math o lo hacemos rápidamente? Porque ya se acabó el tiempo, no sé si tengan clase. Lo hacemos. Lo hacemos, ¿Hacemos? profe. Sacar rápidamente. Yo nada más es sustituir igual, ¿no? Vamos a hacerlo para el caso de Math. Y lo que cambia acá, ¿qué sería? El tiempo, ¿cuántos años son? 30. 30 años, ¿verdad? Porque él empezó a los 35. 30 30. años. Lo que cambia también es el valor de R. Él deposita 250. La tasa de interés es la misma, ¿no? ¿Alguien levantó la mano o escribió algo? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, a ver, el tiempo es 30 años, por lo tanto van a cambiar el número de periodos. M también vale 12. ¿Qué otra cosa? R es lo mismo, 0.05. N sería 360. Exacto. N es la multiplicación de 30 por 12. Ahora son 360 periodos. Y es igual a 0.05 dividido entre 12. Es lo mismo, ¿no? Ahí no cambió. 1 sobre 240. Y sustituimos ya nada más. Entonces, el acumulado de MAT, que son 360 periodos, va a ser igual a 250 1 más I, que es 1 sobre 240, elevado a la 360 menos 1. Todo esto sobre I, que vale 1 sobre 240. Y metemos eso a la calculadora. Uy. Ahí está. Híjole, acá voy a poner una línea para marcar, no se confundan, ¿eh? Se puede confundir acá como potencia y no es cierto. Ok, entonces a ver, vamos a hacer esto y vamos a ver cuánto vale el acumulado de 360 periodos. Lo único que cambió entonces fue R, que es 250, y el total de periodos. Y entonces acá podemos modificar. Acá era 360. Y también hay que modificar el pago. ¿De cuánto era que damos? 250. 250. Y para MAT es 208.64. Bueno, lo redondeamos aquí, como es 0.6, lo subimos a 65, ¿no? Entonces, 208.065. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Quién se va a retirar con un poquito de más?
Karen. Karen. ¿Preguntas sobre este ejemplo entonces? ¿Alguna pregunta de cómo calcular el valor futuro de una anualidad? No, profe. ¿No? Ok, en la siguiente clase hacemos un problema más de este tipo antes de pasar al siguiente tema para que quede redondeado. Entonces déjenme marcarles la asistencia, no se vayan a salir aún. Un momentito. Déjenme abrir el archivo para ver que efectivamente les pasó asistencia. Un momentito, está abriendo el archivo. Solo reviso que efectivamente les haya puesto asistencia. ¿Sí? Ok. Ya tiene marcada la asistencia. Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vemos la próxima clase.